a CEFOCAP, comenzando este año 2021 con mucho gusto apoyando en este nuevo inicio en relación a este diplomado de Derecho Procesal Penal. El día de hoy nos corresponde desarrollar un tema que es muy amplio y diverso con respecto a lo que son las nulidades en relación a ejecutorias supremas o casaciones, lo cual tiene una trascendencia que viene pues desde el Código Antiguo, y vamos a abordar precisamente lo que viene a ser el concepto de la jurisprudencia, pero no a nivel dogmático, sino que va más allá de eso. ¿Cuál es la trascendencia de la misma dentro del día a día en la administración de justicia? ¿Cómo, de qué manera influye un ámbito jurisprudencial que puede ser dejado sin efecto o que puede variar en el transcurso del tiempo? En ese sentido, pues vamos a abordar los criterios tanto que se manejaban en la anterior norma como en la actual norma. Es mi intención tratar de hacer la clase lo más dinámica posible en función a que lo que se busca desarrollar acá es cómo cambia el sentido de una jurisprudencia y por qué. Básicamente es importante señalar que los jueces día a día tienen una obligación de desarrollar jurisprudencia. Y esta obligación de desarrollar jurisprudencia se trata sobre tomar una decisión sobre un determinado caso. La decisión que se emite, pues en definitiva, debe generar una línea decisoria sobre el marco de los conflictos de relevancia jurídica que debe desarrollar. Pero existen pues una contraposición entre determinados criterios. Pueden ser criterios que sean divergentes dentro de una misma corte superior, como lo pueden ser en distintas. Pero el principal problema es cuando existen criterios discrepantes, ya no a nivel de primera instancia, sino a nivel de órganos revisores, como son las salas superiores, o más aún, a nivel del Corte Suprema. Recordemos pues que una de las características propias del derecho y en sí la administración de justicia es que las decisiones son emitidas por personas, son emitidas por seres humanos, y en ese sentido pues cada uno aporta o da un aporte intelectual. En función a ello se da una posición, se toma una decisión sobre un determinado caso. Y no necesariamente la misma va a ser compartida por un colegiado, o más aún, pueden haber posiciones distintas sobre determinados fenómenos sociales. Y esto pues genera de que la función de administrar justicia, más aún que siendo los conflictos sociales, situaciones que día a día pues van a buscar dilucidar determinadas controversias de índole jurídico, pues hace ver pues que la jurisprudencia va siendo cambiante durante el transcurso del tiempo. Vamos a compartir unas gráficas para poder advertir a qué nos referimos con el tema. Bien, así ese es el tema que nos aboca el día de hoy, ¿no? Lo que viene a ser la nulidad de ejecutorias supremas de casación. Dentro de el concepto general de lo que vamos a trabajar el día de hoy, estamos trabajando a nivel de última instancia. Estamos trabajando a nivel de Corte Suprema. ¿De qué manera una decisión que causa ejecutoria, es decir, que se evalúa a nivel de última instancia, pues podría generar una nulidad, podría generar un cambio, podría generar una situación distinta de lo que ya ha sido materia de resolución? Y recordemos pues de que a nivel de casación o a nivel de una ejecutoria se van a tomar en posición tanto lo que resolvió primera instancia como lo que resolvió segunda instancia. Si los dos estuvieron equivocados o uno de ellos estuvo en lo correcto, más aún que dentro de las facultades de reenvío, la Corte Suprema puede declarar la nulidad o inclusive puede resolver en esa instancia. Pero estos son factores que van dentro del trámite respectivo de un determinado caso. Pero ¿qué sucede en situaciones en las cuales la Corte Suprema advierte
que los fallos o que determinadas circunstancias jurisprudenciales que se da en un caso anterior, pues debe ser cambiado, debe ser modificado, o que los efectos del mismo ya no deben surtir efecto. Esto también sucede cuando se da una decisión, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, como ente, como máximo intérprete de la Constitución y como ente supremo, digamos, de control constitucional, puede generar ciertas circunstancias que podrían desaprobar determinadas interpretaciones constitucionales con determinados temas que pueden haberse visto a nivel de Corte Suprema. Vamos a poner un ejemplo nada más para empezar, para más o menos entender hacia dónde queremos llegar con el tema del día de hoy. Tema que, por cierto, puede sonar un poco confuso en función a que la jurisprudencia pues no debería cambiar, pero existen circunstancias que a nivel de un proceso ordinario pueden haber cambios jurisprudenciales o pueden haber cambios de posición. Vamos a señalar un caso concreto, por ejemplo, el caso Yantomala, con respecto a la sentencia sobre prisión preventiva. El Tribunal Constitucional estableció que los criterios tanto de primera instancia como de segunda instancia, dentro de lo resuelto por el Poder Judicial, no eran correctos. ¿Y por qué digo primera y segunda instancia? Porque a nivel de Corte Suprema el recurso no fue valorado en el fondo. Se rechazó por no cumplir el requisito de desarrollo de doctrina jurisprudencial. Pero dentro de este contexto, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue hacer un control constitucional sobre lo decidido a nivel de la justicia ordinaria. Y esto puede pasar también con decisiones a nivel de Corte Suprema, con ejecutorias. Otro ejemplo, caso Avencia Mesa. Hace poco tiempo atrás se declaró nula la sentencia de la Corte Suprema y se dispuso pues, que se emita un nuevo pronunciamiento. Entonces, existen casos que ya estando ejecutoriados, es decir, con sentencia en última instancia, pues son declarados nulos por determinadas circunstancias. Y la nulidad dentro de nuestro sistema implica que debe haber una afectación a un derecho fundamental o en general al debido proceso. La afectación dentro del proceso constituye una circunstancia formal, pero que tiene trascendencia sobre los aspectos desarrollados en el proceso. Pueden haber afectaciones que pueden pasar desapercibidas, pero que a lo largo del proceso podrían tener consecuencias. Una de las situaciones más claras hoy en día en el proceso penal es a razón de la tutela de derechos. Hace poco tiempo, el año pasado, finales del año pasado, en un caso, Fiscalía realiza una lectura de unos teléfonos celulares. Y al realizar la lectura del teléfono celular, pues del investigado, de uno de los investigados, por situaciones ya propias de la pandemia, los defensores públicos, por disposición también superior, realizan trabajo remoto, como también lo realizan otros funcionarios encargados, pues, o que tienen la responsabilidad de administrar justicia, o que tienen participación activa dentro de la misma. Pero resulta, pues, de que en este caso se realizó la lectura del celular del investigado, tenía asignado defensa pública, y el defensor público manifestó de que no iba a participar en la diligencia. De manera textual dejaron constancia. Entonces la Fiscalía realizó igual la lectura del celular del investigado, pero adicional a ello también dentro de esa misma diligencia lo interroga. Y lo que advierto pues es de que hay una afectación al derecho de defensa, por cuanto no solo se leyó o se realizó un acto de investigación de un investigado en calidad de detenido, sin presencia de su abogado, que en este caso le habían designado al defensor público, y también se le había interrogado sin presencia de su abogado, situación que obviamente afectaba derecho fundamental de defensa, en consecuencia afectación al debido proceso. Si esta circunstancia no se declarara fundada en una tutela de derechos, vamos a suponer, o no se presentaba la tutela, y llegábamos pues a una sentencia y la base probatoria de la sentencia era sobre esta declaración que habría sido tomada sin defensa, pues generaría una afectación. Y esta afectación podría conllevar que a futuro una decisión sea declarada nula. Pero existen circunstancias, pues, donde a nivel de Corte Suprema, pues, se pueden dar esas situaciones. Recordemos, pues, que cada caso tiene una particularidad distinta. Entonces, no podemos tampoco guiarnos o ceñirnos
a lo que en un proceso no se debe hacer y que bajo esa línea no va a suceder, porque existen circunstancias que nos llevan a la interpretación para establecer si circunstancias que se encuentran al límite de una afectación serían o no serían viables frente a un escenario de lo que nosotros hoy en día nos regimos que es un Estado constitucional de derecho. Frente a ello, pues, digamos que ese es el contexto sobre el cual llevamos a cabo el tema. El carácter vinculante de una ejecutoria suprema, pues, es algo que ya todos conocemos. Cuando se emite una decisión en última instancia a nivel que cause ejecutoria, pues, va a generar, pues, un carácter vinculante, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Y estos requisitos, pues, estaban o haciendo un poco de recopilación a nivel de historia procesal, pues en el artículo 301A del Código de Procedimientos Penales, a través de un decreto legislativo que fue el 959, en el año 2004, se toca este tema, ¿no? Lo que viene a ser el carácter vinculante de las resoluciones judiciales emitidas en sede suprema. Esta vinculación, ¿qué efectos tenía? ¿A qué se refería? ¿De qué circunstancia podíamos interpretar? En principio, uno de los factores que más controversia generaba a nivel de interpretación en ámbitos de ejecutoria, pues era los delitos contra el patrimonio. Si recordamos, en el año 2005 sale una sentencia plenaria, y una sentencia plenaria en relación al momento consumativo del delito de robo, que claro, también se extiende a lo que vendría a ser los delitos de hurto. Y esto genera pues un precedente en uno de los delitos más comunes o que más día a día se cometen, no solo en determinadas regiones, sino a nivel nacional, en todo el Perú, que son los delitos de contra el patrimonio, tanto delitos de hurto como delitos de robo. En esas circunstancias existían criterios jurisprudenciales divergentes o contrarios en determinadas cortes, mientras que, por ejemplo, en Apurímac se establecía pues que el momento consumativo era desde el momento de la apropiación. En Puno se podía decir pues que el momento consumativo era a partir de que el investigado ya huyendo tenía la disponibilidad del bien. Como por ejemplo en Lima se podía decir, no, el momento consumativo es cuando ya tiene una libre disponibilidad del bien. Entonces, esas circunstancias generaban pues de que en algunos casos se interprete de una forma y de otros de otra manera, generando pues a trastocar circunstancias que inclusive, aunque parezca mentira, hay circunstancias aún en los delitos contra el patrimonio que aún pues no han sido todavía del todo zanjadas y que con el tiempo pues quizás a nivel de jurisprudencias puedan darse. Haciendo un paréntesis, por ejemplo, hace poco, en un requerimiento de prisión preventiva, un caso que llama mucho la atención por las circunstancias, cómo se dio, ¿no? Dos sujetos, bueno, una persona baja de un mototaxi y ve a una señora ya mayor de 65 años con el celular en la mano y se lo arrebata el celular. Sube a la mototaxi donde lo esperaba una persona de nacionalidad venezolana y pretenden emprender la huida. Cuando están emprendiendo la huida, ven que las personas que estaban cerca bloquearon la vía. Entonces dan una vuelta en U con la intención de huir, y cuando dan la vuelta en U se encuentran frente a frente con la agraviada. ¿Qué hacen? Para querer huir, embisten a la agraviada es atropellada, le generan diversas lesiones, y con ello fueron intervenidos. Entonces, la discusión en este momento era, la violencia o amenaza no fue utilizada para sustraer el teléfono celular. La violencia fue empleada para pretender huir. Y ahí entra en discusión, pero ¿en qué momento se consumaba el hecho? Y claro, de acuerdo a la sentencia plenaria que hemos visto, hay un criterio consumativo. Y este criterio consumativo es con la disponibilidad potencial del bien. No cuando el sujeto está en huida con el bien o cuando recién lo sustrae. En ese sentido, puede interpretarse que existe violencia al pretender huir para tener la disponibilidad potencial una vez que el bien ha sido materia de hurto y puede interpretarse como un robo. Ese es un punto, por ejemplo, que algunas fiscalías lo interpretan como hurto, otras lo interpretan como robo, y a nivel de prisión preventiva, pues
considero que hay otros factores que se deben advertir, por cuanto al momento de perpetrar un hurto, no habría violencia o amenaza para poder catalogarlo como un robo al momento del hecho. Pero durante el ámbito de consumación, si existiera violencia o existiera amenaza, ello no podrá ser parte de lo que es el delito de robo en sí. Tendrá que ser un concurso real. Entonces, ahí existen circunstancias pues que discrepan algunos operadores de justicia en la interpretación de esos casos. Entonces, situaciones como estas, por ejemplo, pueden generar que a nivel de Corte Suprema, pues se declaren la nulidad de determinados criterios que ya tenían el estándar de vinculantes. Ahora bien, cuando hablamos pues no de una ejecutoria que desarrolla determinado tema, y al desarrollarse este tema, busca pues una solución a un conflicto jurisprudencial que se viene dando. Lo que se busca es uniformizar los criterios jurisprudenciales, es decir, seguir una línea jurisprudencial. Pero también surge o trastoca lo que nosotros conocemos como uno de los principios esenciales de la administración de justicia, pues que la independencia en la decisión de parte de los jueces. Pero ¿puede un principio afectar la independencia de la decisión judicial? Y aquí también hay que manejar un criterio muy amplio en este sentido, por cuanto no es que se pretenda incidir sobre lo que el juez va a decidir, sino por el contrario, lo que se fija son parámetros para que el juez pueda emitir una decisión. Pero estos parámetros no son ámbitos de control, sino son líneas jurisprudenciales en función a cómo debe ser interpretado determinado caso, que no necesariamente pues el juez tendría pues que llegar a la conclusión exacta como fue dado en el aspecto vinculante, sino de que pueden haber circunstancias que para el juez no corresponde aplicar determinada sentencia vinculante por cuanto no encajaría. Y también tendría pues que motivar esa circunstancia. Pero para el común denominador de los casos en los cuales se guían las líneas jurisprudenciales sobre lo que vendría a ser el carácter vinculante, pues tendría que ser, digamos, puntos de partida a nivel del desarrollo jurisprudencial. A menos pues que se presenten conflictos posteriores sobre temas que no habrían sido desarrollados. Entonces, este artículo 301A, como pueden ver en la gráfica, es ámbito, eso se denominó, lo que vendría a ser la transición dentro de los criterios vinculantes, ya con la entrada en vigencia del nuevo código, a través del decreto legislativo 957. Aquí ya no se trata de que el juez decide como cree en función a lo que él considera, que es parte de lo que era el sistema inquisitivo, ¿no? Y por ende podrán ver, pues, el corte que tenía el Código de Procedimientos Penales y lo que vendría a ser, pues, la regulación de lo que es el carácter vinculante. Sino por el contrario, el juez debe decidir en base a criterios y criterios normados, es decir, en función a la norma penal, pero también dentro de las fuentes del derecho, dentro de la costumbre, dentro de la doctrina, y en este ámbito, dentro de la jurisprudencia, pues, tratar de seguir la línea jurisprudencial sobre lo que el superior determina de acuerdo a la interpretación de cada caso. En estas circunstancias, de acuerdo al ejemplo que hemos hablado, nos referimos pues al momento consumativo de los delitos contra el patrimonio que tienen que ver con la apropiación de un bien mueble. Entonces, ello pues nos genera que en determinadas circunstancias tenemos que seguir una línea jurisprudencial sobre la base de lo que determina el superior jerárquico, que en este caso sería una ejecutoria a nivel de un carácter vinculante. Luego tenemos que establecer a qué se refiere el Código de Procedimientos Penales precisamente con esta circunstancia que venimos hablando. En definitiva, existen dos tipos de sentencias penales emitidas en sede suprema. Esto es de ejecutorias penales, es decir, las ejecutorias penales podrían dividirse en dos tipos, ¿no? Las que tienen carácter de precedente obligatorio genérico y las que tienen carácter de precedente obligatorio vinculante. ¿Qué quiere decir esta diferencia? ¿Qué quiere decir un carácter obligatorio genérico y qué quiere decir un carácter de precedente obligatorio vinculante? Bueno,
El carácter precedente obligatorio que vincula a las demás instancias, pues tiene relación precisamente con estos criterios conflictivos o discrepantes que se emiten entre diversos órganos jurisdiccionales, mientras que el precedente obligatorio genérico va en función al desarrollo normativo de un determinado tema, que no necesariamente pues genera una discrepancia, pero que es materia para pues el desarrollo jurisprudencial o de lo que se busca pues de fijar jurisprudencia. Mientras que el precedente obligatorio vinculante pues establece pues determinadas circunstancias que ameritan desarrollar el tema en particular por circunstancias que vienen afectándose una línea jurisprudencial, el carácter o el precedente obligatorio genérico va en determinadas situaciones en función a desarrollar determinados aspectos. Frente a ello también es importante que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece pues lo que son los caracteres vinculantes frente a estas circunstancias y también lo que es la regulación propia en la emisión de los fallos. Distintas circunstancias de lo que es un acuerdo plenario, que también lo vamos a ver, y que tiene una finalidad pues distinta. Bueno, toda publicación en el Diario El Peruano viene en relación con las ejecutorias supremas. Esto se puede ver a nivel de casaciones o a nivel en el anterior sistema de lo que eran los recursos de nulidad, dentro de lo que era el desarrollo de los mismos. La casación, por ende, es un medio impugnatorio extraordinario. Eso creo que también mucho se habla del tema, mucho se refiere dentro de lo que son los aspectos de la casación. Y la casación, pues, no es un recurso ordinario. Y creo de que uno de los mensajes hoy en día que se busca a través de la casación es que la casación sea más excepcional de lo que ya es. Es decir, que no tiene por qué verse todos los casos a nivel de Corte Suprema, ni se tendría por qué pretender que luego de que un fallo es revisado por instancia superior, sí o sí tenga que llegar a nivel de Corte Suprema. Bueno, con respecto a las ejecutorias supremas dentro de las líneas de doctrina jurisprudencial, y ojo este término, doctrina jurisprudencial. ¿Qué entendemos por doctrina jurisprudencial? Habíamos establecido que la doctrina es una fuente del derecho, la jurisprudencia también es una fuente del derecho, pero la composición de ambas, que denomina doctrina jurisprudencial, lo que nos está siguiendo o lo que queremos entender es que se trata pues de un dogma o un principio jurisprudencial a nivel de una decisión que debe ser compartida por todos los órganos jurisdiccionales en función a determinados criterios discrepantes que se buscan, pues, uniformizar. Entonces, cuando señalamos, pues, de la doctrina jurisprudencial, estamos hablando de criterios a través de los cuales se han buscado adoptar acuerdos o decisiones vinculantes, que la vinculación no es solo para la menor jerarquía, sino también para la misma jerarquía, en el caso de la Corte Suprema. Es decir, una sala no puede apartarse o no podría apartarse de ese criterio vinculante porque considera que es distinto. No, por ende, pues se hizo o se tomó una decisión sobre determinado criterio que ameritaba pues un desarrollo jurisprudencial más allá de lo normal que se denomina pues doctrina jurisprudencial. En ese sentido, los jueces y tribunales de instancia inferior pueden apartarse de la doctrina jurisprudencial y bueno, hablábamos hace un momento pues no de lo que es la independencia judicial. Y la respuesta es sí, pues, ¿no? Puede haber un apartamiento. Pero el apartamiento requiere una circunstancia especial dentro del desarrollo jurisprudencial y la libertad de decisión. Es la motivación. Es decir, puede haber un apartamiento, sí, pero debe haber una motivación en el sentido de que justifique el porqué. Si no hubiera una motivación, pues no solo estaríamos hablando de que estaríamos apartándonos de la doctrina jurisprudencial, que vendría a ser prácticamente los efectos de la norma, sino que estaríamos viciando nuestra propia resolución. Y lo que se busca es, pues, en este caso, ir más allá del criterio, es decir, darle un sentido distinto al caso. Pero si no existe la motivación, por el contrario, pues, como indiqué, se estaría generando una nulidad de la propia decisión. Las ejecutorias obligatorias vinculantes, además de ya dicho, en los términos de legitimidad formal, y bueno, de acuerdo al artículo 301A del Código de Procedimientos Penales que hemos señalado, ya no tendrían que esperar 3 meses para organizar su jurisprudencia. ¿Qué quiere decir este concepto? Bueno, en principio, cuando existe una decisión
frente a determinados casos que deben ser fijados, obviamente hay un procedimiento. Y hay un procedimiento donde a nivel de lo que viene a ser los acuerdos plenarios, y entrando un poco en este punto, no solo interviene a nivel de lo que es la propia judicatura, sino también interviene la sociedad, y interviene la sociedad para dar su opinión o posición. No es en el proceso penal una función propiamente de un amicus curiae. ¿Por qué? Porque no va a desarrollar un determinado caso en sí. Distinto sería, pues, en el caso de una sentencia plenaria. En este caso, lo que viene a ser un acuerdo plenario es la intervención propia de los sectores de la sociedad, tanto del Ministerio Público, la defensa, inclusive la Defensoría del Pueblo tiene legitimidad para poder intervenir. Estas opiniones ayudarán, pues, a que los jueces puedan emitir una decisión, siendo la más correcta, la más acertada en función a lo que se pretenda desarrollar. El problema es que también han habido casos, no en materia penal, pero sí en materia civil, donde han habido sentencias plenarias o inclusive han habido cuestiones discrepantes que han demorado mucho en ser zanjadas. Y eso también obviamente afecta pues, el normal desempeño de la Administración de Justicia, por cuanto los criterios discrepantes van a seguir hasta que no se uniformice el ámbito jurisprudencial. Bien, ahora, en este tema de apartarse o no apartarse, con respecto a la doctrina jurisprudencial de carácter vinculante y el extremo normativo de la misma que veníamos hablando, que es prácticamente una norma jurisprudencial en función a que no está regulada en el código, digamos, o en el aspecto positivo de la norma, pero sí está regulada en el aspecto jurisprudencial propiamente de una decisión. La única instancia legitimada para apartarse frente a lo que vendría a ser un efecto de carácter vinculante obligatorio sería la Corte Suprema. La misma sala, es decir, los mismos que generaron un carácter vinculante obligatorio, al distinto al carácter genérico, pues es la misma sala de la Corte Suprema la que puede diferir de esa decisión. ¿Por qué? Porque ellos son los que fijaron la línea jurisprudencial. En consecuencia, los únicos que podrían cambiar esa regla de juego sería la propia Corte Suprema. Entonces, bajo esta circunstancia, veamos pues cómo se da esas circunstancias dentro de los conflictos jurisprudenciales. El Código Procesal Penal. Ya abordamos lo que viene a ser la regulación actual. El artículo 433 está referido ya a lo que es una sentencia casatoria. Muy bien, entonces se emite una sentencia casatoria y esta sentencia casatoria, pues sabemos que se emite a nivel de una sala de la Corte Suprema, que es integrada por 5 jueces. Si se declara la nulidad de la sentencia o votos recurridos, podrá decidir por sí el caso, en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate o ordenar el reenvío del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que puede actuar en sede de instancia. Si opta por la anulación sin reenvío, en la misma sentencia se procederá sobre el fondo dictando el fallo que corresponda que deba reemplazar al recurrido. Por ejemplo, circunstancias que se hayan dado donde la Corte Suprema ha optado por emitir un criterio distinto. Por ejemplo, en el caso de Aurelio Pastor. En el caso de Aurelio Pastor existió condena tanto en primera instancia confirmada en segunda instancia. La Corte Suprema, actuando en sede de instancia, absolvió al investigado por los delitos que había sido materia de condena. Y actuó en sede de instancia. Es más, se pronunció sobre el fondo. Y no hubo un ámbito de anulación, porque consideró pues, que la interpretación o la afectación debía ser solucionada en sede de instancia. Si decide la anulación con reenvío, indicará el juez o sala penal superior competente o el acto procesal que debe renovarse. Eso también es muy común, sobre todo en circunstancias donde se detecta el vicio, donde hay un vicio insubsanable, donde que impida que la Corte Suprema pueda pronunciarse, pues deberá remitirlo o llevarlo pues a la vía que corresponde. El órgano jurisdiccional que reciba los autos procederá conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema. Acá no se puede apartar de una interpretación distinta o considerar algo que no ha sido materia de pronunciamiento por la Corte Suprema.
En todo caso, la sala de oficio, a pedido del Ministerio Público, podrá decidir, atendiendo a la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa lo modifique. Esta parte es importante porque va en relación a lo que hemos venido indicando. La sala de oficio, o a pedido del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía también lo puede pedir, pero ojo, que no indica con respecto a la defensa. ¿Y por qué no indica la defensa? Y aquí sí podría haber una cuestión de afectación a la igualdad, porque recordemos que los recursos de casación no solo son interpuestos por el Ministerio Público, sino también puede ser interpuesto por la defensa, tanto del investigado, del actor civil o del tercero civil. En consecuencia, podrían tener también legitimidad para, atendiendo a la naturaleza del asunto, solicitar, ¿no? En ese sentido, pues, de que se pueda advertir de que lo expresado tenga esta naturaleza, ¿no? Con respecto a ello, también existe el otro punto ya regulado en la norma que habíamos conversado, que era en relación a si existe otra sala penal o esta se integra con otros vocales sin perjuicio de resolverse el recurso de casación a su instancia, se convocará inmediatamente al pleno casatorio de los vocales penales de la Corte Suprema para la decisión correspondiente, que se adaptará por mayoría absoluta. Este último supuesto no se requiere intervención de las partes, ni la resolución que se dicte afectará la decisión adoptada en el caso que la motive. Y obviamente, pues si genera una doctrina jurisprudencial, se debe publicar en el Diario Oficial del Perú. Al respecto, en la última parte vamos a ver una sentencia plenaria, que fue la número 1 del año 2017, que dejó sin efecto, pues, una casación. Y la deja sin efecto, pues, en función a que, por cuestión de mayoría, al nivel de esta sentencia plenaria, se buscó o consideraron que los criterios de una casación afectaban, pues, la correcta interpretación de un delito que era el delito de lavado de activos. Bien. Si se advierte que otra sala penal de la Corte Suprema u otros integrantes de la sala penal en sus decisiones tienen criterios discrepantes sobre la interpretación o aplicación de determinada norma, de oficio, a instancia del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, aquí ingresa la Defensoría del Pueblo, en relación a los ámbitos referidos a su atribución constitucional, obligatoriamente se reunirían en pleno casatorio de los vocales de la Corte Suprema. El pleno casatorio está conformado, pues, por todos los jueces penales de la Corte Suprema y tratan, pues, de zanjar estos criterios. Y este es el último punto, digamos, en los cuales se tendría que emitir una sentencia plenaria. Es importante, pues, de que, a su vez, sobre prisión preventiva, también se emite en función a ello, o se pedía por parte del Ministerio Público, que se emita una sentencia plenaria, de manera concreta en el caso de Keiko Fujimori. No obstante, la Corte Suprema emite un acuerdo plenario, y en este acuerdo plenario se tocan determinados aspectos con relación a lo que son los criterios del nivel de sospecha, así como son los criterios del peligrosismo procesal, determinados, pues, por el peligro de fuga o el entorpecimiento de actividad probatoria. Posteriormente, ya el Tribunal Constitucional dejó sin efecto, pues, los criterios también en este caso, sobre, pues, la medida de prisión preventiva. Bien, entonces, la Ley Orgánica del Poder Judicial es la que regula esta facultad de los jueces, ¿no? Ahora, no solo a nivel de Corte Suprema, pueden haber criterios discrepantes a nivel de una Corte Superior. Y todas las Cortes Superiores, de manera anual, se reúnen para determinar o fijar determinados criterios que deben ser aplicados de manera conjunta, sobre determinadas circunstancias que ameritan, pues, un desarrollo jurisprudencial de manera uniforme. Por ejemplo, en la Corte de Lima Este, la corte en la cual trabajo, el año pasado, de manera virtual, con la pandemia, el Pleno Jurisdiccional tuvo como tema pago de caución y libertad. ¿A qué se refería el tema? Si corresponde la exigencia del pago de la caución para ordenar la libertad cuando ha sido revocada la prisión preventiva. Por mayoría, se
optó que no puede ser solicitada la misma. Esto es un criterio, por ejemplo, que se determina para zanjar determinado conflicto jurisprudencial. Ahora, ¿tiene un efecto genérico o tiene un efecto vinculante? Y aquí entra pues a discusión de lo que venimos desarrollando, ¿no? Y tiene un aspecto genérico en función a que no ha sido materia de una sentencia que disponga en la parte resolutiva la interpretación por parte de la Corte Suprema. Pero estos criterios jurisprudenciales nos sirven para establecer, pues, ante el cambio de una posición, más allá de la motivación, el sentido frente al caso. Por cuanto, si se adopta una determinada posición, el cambiar esa posición, por más que no tenga un efecto vinculante, conforme lo establece la norma, pues tendría que tener un criterio válido y con especial motivación para optar por una decisión distinta. En ese sentido, es por eso que el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los integrantes de las salas especializadas pueden reunirse en plenos jurisdiccionales, nacionales, regionales o distritales, a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial. Constituye en ese sentido que los jueces están en la obligación de uniformizar determinados criterios y zanjar determinadas situaciones. Cada Corte Superior de Justicia, dentro de su desarrollo de la función que desempeñan, van a encontrar determinados conflictos que deben ser zanjados y que a futuros, de no hacerlo, pues podrían generar deficientes decisiones que podrían ser materia de nulidad. Y al final, esas circunstancias, pues, dentro de la ejecutoria suprema o sentencias de casación, llegar a advertir determinados vicios, o peor aún, pues que ni sean advertidos dentro de la última instancia, pues podrían generar estos aspectos que generarían pues una incorrecta administración de justicia. Ahora, con respecto a este artículo 301A del Código de Procedimientos Penales, que es, digamos que el punto de partida del tema que venimos hablando. Existe determinados casos que vamos a poder analizarlos en función a lo resuelto y en función a los conflictos que hubieron. Tenemos en primer término este recurso de nulidad del año 2004. Vamos a empezar un poco atrás con respecto a determinadas decisiones jurisprudenciales frente al manejo de las mismas. Tenemos en este caso una ejecutoria suprema dictada el 21 de septiembre del año 2004. Digamos ya prácticamente ya con la promulgación del nuevo código, ¿no? Este expediente es el 1766-2004, procedente del Callao, que sube en nulidad o con recurso de nulidad a la Corte Suprema, interpuesto por la Procuraduría Pública, es decir, por el actor civil, en un caso de tráfico ilícito de drogas, y que declara, como lo expresa la propia ejecutoria, como vinculantes normativos los extremos tercero y cuarto de la misma en el siguiente sentido, es decir, con respecto a la resolución. Bien, que aun cuando el recurso sea interpuesto por la parte civil en un proceso penal, si la sentencia venía en grado es insuficiente, por tanto solicita también que se incremente el monto de la misma, en relación a que sí va en relación a la reparación civil. El fiscal supremo en lo penal también ha cuestionado la aplicación con respecto a una determinada ley, opinando al respecto que la sentencia es nula, toda vez que dicha norma no debía haberse aplicado, por lo que es del caso referirse a dicha opinión anulatoria. Acá hay un aspecto que tenemos que señalar, que era con respecto al recurso de nulidad, a diferencia de lo que es hoy en día con la casación. El recurso de nulidad era un recurso que se podía denominar mixto. ¿En qué sentido? Que tenía un aspecto de apelación y tenía un aspecto de casación. O sea, el recurso de nulidad podía tener un reenvío, como tenía que resolverse en sede de Corte Suprema, como órgano revisor, porque recordemos que el juicio en los procesos ordinarios lo lleva a la Sala Superior como primera instancia. Situación que hoy no sucede pues, con el Código Procesal Penal, pero que en ese momento sí se daba.
Entonces, ¿qué generaba esa circunstancia? De que la Corte Suprema, dentro de sus facultades, puede optar por un ámbito nulificante y en ese sentido generar un reenvío. Pero frente a ello, lo primero que advierte es una posición que va más allá del órgano impugnante, que es el actor civil, con respecto a que la Fiscalía consideraba de que podía haber un ámbito anulatorio. En dicha norma se establece lo que era la ley que era materia cuestionada, ¿no? Que es la 28.122. Y establecía pues dos institutos procesales, el de la conclusión anticipada de la instrucción, que hace mención el título de la ley, y la conclusión anticipada del debate del juicio oral. La conclusión anticipada de la instrucción no tenía relación con lo que es una terminación anticipada. Por si acaso, ahí marcamos una línea. La conclusión anticipada de la instrucción lo que buscaba era como un proceso inmediato, sí, tenía mucha similitud, con la diferencia de que necesariamente pues, se tenía que llegar a una instrucción, es decir, y se tenía que iniciar una instrucción. Pero lo que buscaba era simplificar la misma, pero solo procedía para un sistema de números clausus, ¿qué quiere decir? Para determinados delitos. No era un ámbito abierto, como si lo es hoy en día y también en ese momento con la conclusión anticipada de juicio. En relación distinta, por ejemplo, también con la terminación anticipada o con el proceso inmediato, pues que existen ciertas conductas que de determinarse en delitos que podrían tener complejidad no pueden ser materia de simplificación procesal. Bien, entonces se establece que esta norma tenía en conflicto o tenía una interpretación entre dos circunstancias procesales y momentos procesales distintos. Bien. ¿Qué más tenemos? Aun cuando ambas instituciones están vinculadas al principio de celeridad, ¿y esto por qué? Porque lo que se busca es simplificación procesal. La conclusión anticipada del debate o del juicio oral tiene una interpretación distinta a lo que era la conclusión anticipada de la instrucción, porque como bien dice, se basa en el principio de consenso. Y el principio de consenso también es parte de lo que es una terminación anticipada. Es una institución similar, pero similar con factores distintos. Porque en la terminación anticipada se parte de una negociación propia, donde hay una aceptación voluntaria propia a efectos de no llegar a juicio, donde se busca pues una reducción a nivel de un derecho procesal premial, que debería ser mayor, y digo debería, porque no hay una regulación también muy clara en ese sentido, que la conclusión anticipada de juzgamiento. Por cuanto se reconoce el delito con anterioridad a llegar a juicio. Es una circunstancia distinta. Y sobre esa circunstancia, pues, es en principio lo que se debe advertir con respecto a la primera diferencia que se tendría que dar en relación a lo que es el primer escenario de lo que es la simplificación de la investigación. Entonces, bajo esto, cuando nosotros hablamos de que existe la conclusión, en ese momento la conclusión de la instrucción, sucedía algo muy similar a lo que pasaba en el proceso inmediato. En el proceso inmediato puede darse la manifestación de voluntad del investigado de aceptar o adherirse a la posición fiscal, es decir, allanarse al pedido, como también puede suceder lo contrario. Es decir, solo podrá haber simplificación procesal y pasar a juicio de manera inmediata cuando el investigado consienta o llegue a un consenso con el fiscal para un proceso inmediato. No, porque precisamente las posiciones contrarias generan la audiencia y precisamente sobre esa base el juez determina. Situación distinta que se sucede en una conclusión anticipada de juicio, por cuanto en este caso se va a condenar al investigado. Es como la terminación anticipada, surge a nivel igual del principio de consenso. No puede haber una condena o una sentencia adelantada si es que no hay un consenso, es decir, en función a un acuerdo propio entre el órgano persecutor y el órgano perseguido, es decir, fiscalía y defensa. En este sentido, la conclusión anticipada de la instrucción judicial, que entendíamos, se suscribe a determinados delitos. ¿Qué es lo que veníamos diciendo? Pues, ¿no? O sea, más allá de la voluntad del investigado es lo que establece la norma. La norma establecía estos delitos se simplificaban y estos delitos eran materia de simplificación. Bueno, para no extendernos
más allá de lo que era el concepto en sí, vamos a ver el problema en sí. El problema en sí, en este caso, era precisamente la aplicación de ambas instituciones, pero a nivel de prueba también tenían un problema, y es de que la conclusión anticipada en la instrucción pues podía afectar el derecho a probar. Y el derecho a probar genera pues una afectación al derecho de defensa si es que existiera una arbitrariedad. Hoy en día, con el proceso inmediato, hay debate. Es decir, el juez resuelve en la audiencia. Pero en la conclusión anticipada de la instrucción no lo había. Primer punto, digamos, interesante para poder ver la diferencia entre lo que es nuestro sistema acusatorio el día de hoy con lo que era el sistema inquisitivo, pues, ¿no? Dentro de ese desarrollo. En el caso de la conclusión anticipada del juicio, hoy en día también es una institución que se da, se sigue rigiendo bajo el ámbito del concepto, la aceptación de cargos, y básicamente la renuncia a la presunción de inocencia. Estos criterios nos hacen ver de que son escenarios distintos a nivel del proceso. Y son escenarios distintos a nivel del proceso que cada uno busca una finalidad diversa. Bien. Vamos al caso en concreto de lo que pasó. En el caso en cuestión, en el punto G, luego de instalarse el juicio oral y fijar los términos del debate, es decir, el inicio del juzgamiento, se le preguntó al imputado y su defensa si el primero se consideraba ser autor del delito material de acusación y responsable del pago de la reparación civil, y al responder en sentido positivo con aceptación de su defensa y sin exigencia de actuación probatoria alguna, dio lugar a la sentencia recurrida. Cabe señalar que el acto de disposición del imputado y su defensa se circunscribe al reconocimiento de la responsabilidad penal y civil atribuida al delito. No es en ningún caso un allanamiento a la pena pedida o a la reparación civil solicitada, por lo que el tribunal está facultado. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Cuando el investigado acepta su responsabilidad, tanto penal como civil, está allanándose a la tesis fiscal, pero no tendría por qué aceptar la pena solicitada ni la reparación civil solicitada, por cuanto eso correspondía en su momento a ser fijado por el juez. Hoy en día pueden acordarlo a nivel de juicio, puede haber un acuerdo, bueno, y el juez puede aprobar o desaprobar también ese acuerdo, puede apartarse del mismo, pero en función de esta circunstancia no había un allanamiento sobre lo que el fiscal había postulado en su acusación. O sea, ese es el punto claro del conflicto de este caso. Ahora, el juez, y según este tema, dentro de los criterios para imponer la pena, por lo menos acá lo que nos dicen es que el juez podía ir desde el ámbito mínimo hasta la más alta. Pero si el investigado, y este es un criterio que ya manejamos hoy en día, fiscal pide 20 años. Y el investigado se acoge a la conclusión anticipada. Vamos a suponer que no hay un acuerdo, no hay un consenso entre la fiscalía y la defensa. ¿La judicatura podía poner más? Jamás. Ese criterio no podía darse, por cuanto si se aceptan los cargos tendría que haber una reducción, un derecho procesal premial. Circunstancias que inclusive hoy en día, dentro de los criterios normativos que han sido modificados, ciertos delitos no tienen beneficios frente a terminación anticipada ni conclusión anticipada de juzgamiento. Circunstancias que tenemos para comentar y discutir si son de acuerdo o no son de acuerdo en determinadas circunstancias, pero que generan pues de que el proceso se tenga que extender muchas veces en demasía, cuando se tratan de conductas que ya se encontrarían determinadas y que más allá de la aceptación de cargos, pues pueden ser simplificadas. Pero la aceptación de cargos genera un ahorro al Estado, no solamente en el ámbito económico, sino también en todo lo que concierne al ámbito de economía procesal, tiempo, gasto y esfuerzo. El programar un juicio, cuando podría haber una aceptación a nivel de terminación anticipada o no terminar el desarrollo del juicio por una conclusión anticipada, obvio, con el beneficio
por el derecho procesal premial, ahorraría muchos factores que hoy en día demoran en la administración de justicia. Es más, ayudarían también a evitar criterios de revictimización en determinados delitos. Pero bueno, el legislador ha considerado que en ciertos delitos pues no sea materia de aplicación. Bien, finalmente, ¿qué es lo que se dice el punto H? Como ha de advertirse, se trata de una modalidad especial de sentencia que puede denominarse sentencia anticipada. Es una sentencia anticipada, la conclusión anticipada de juzgamiento, sí, bueno, no se agotó la actuación probatoria, entonces es una sentencia adelantada, ¿no? Producto de la confesión del acusado en los términos antes descritos. ¿Qué quiere decir esta confesión? También hay que tener cuidado, no es una confesión sincera, es una aceptación de cargos, que en sí es una confesión judicial, mas no tendría los efectos de una confesión sincera propiamente dicha, que tiene como efecto concluir el juicio oral y no está circunscrito exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del fiscal, y en su caso de la parte civil. Es decir, aquí lo que pretendía la fiscalía es que como ellos pidieron más años de los que fue condenado y él aceptó los cargos, tenía que ser condenado a la propuesta fiscal. Bueno, finalmente solo se amparó el pedido del actor civil, se aumentó la reparación civil, por cuanto consideró, pues, no de que la judicatura no había actuado de manera proporcional con la misma, pero con respecto a la pena no se modificó. Estos son criterios, pues, que en definitiva deben ser materia de análisis en cada caso en concreto. Y deben ser precisamente en función de estas instituciones, ¿no? Ahora, estamos viendo ejecutorias que podían declarar nulidades de ciertos actos, pero el tema en sí nos habla sobre la nulidad de la ejecutoria. Y corresponde pues preguntarnos, ¿cuándo una ejecutoria será nula? Creo que algo hemos señalado, pero todavía hay más aspectos que desarrollar. ¿Cuándo una ejecutoria será nula? Y esto gira en función, pues, a que el Código Procesal Penal hoy en día, en el artículo 150, establece lo que es la nulidad absoluta. Y una ejecutoria, pues, no puede ser materia de nulidad relativa. Solo podrá ser materia si es que se da esa circunstancia en una nulidad absoluta. ¿Y cuándo corresponde ella? Cuando la misma haya sido materia de una afectación al debido proceso. Y hablar de debido proceso es hablar de circunstancias muy amplias, ¿no? Hablar de circunstancias, pues, en demasía se van a extender a muchas circunstancias procesales que se podrían dar. Pero hay aspectos que corresponden, pues, analizarlos y que corresponden interpretarlos si van en esa línea. Por ejemplo, han habido casos donde una persona, pues, ha sido condenada por homicidio, y eso es uno de los ejemplos que de pregrado lo vemos, ¿no? Y al final se determina de que el agraviado no estaba muerto, estaba vivo. Entonces, frente a ello, la norma establece proceso de revisión antes denominada acción de revisión. ¿Qué es lo que busca? Pues revisar el fallo, revisar la sentencia. Pero sobre el particular, ¿qué es lo que podemos advertir? En esas circunstancias, ¿podemos hablar de una nulidad de la sentencia? Es un aspecto de la nulidad de la ejecutoria y no está regulado de esa manera. No tiene la regulación. La acción de revisión o el proceso de revisión no tiene esa regulación. Lo que tiene es que existen circunstancias que determinarían que esa sentencia no debe permanecer o no debe tener los efectos que perduran en el tiempo. Entonces, eso nos hace ver, pues, que no es que sea nula, sino que habían circunstancias, pues, que no fueron advertidas. Pero en la práctica, bien podría ser una nulidad, porque reuniría todas las circunstancias frente al caso concreto. Ahora, recuerdo antes de la pandemia, fue antes del inicio de la pandemia, que sale una noticia periodística donde habían condenado a una persona y el agraviado, pues, lo habían enfocado en la calle, ¿no? Y que lo habían condenado, pues, a la persona por homicidio calificado, y el agraviado hacía su bien su vida, inclusive lo entrevistaron, y hablaban, pues, de una enorme injusticia, que cómo es posible que se haya condenado a una persona
me parece que a 15 años de pena privativa de libertad efectiva, ¿no? Cuando el agraviado no estaba muerto y lo habían condenado por homicidio calificado, y salió la noticia con todas esas circunstancias, pero claro, un aspecto que en la noticia no salió, que es que la condena era por tentativa de homicidio calificado. Y claro, la persona estaba viva, pero está viva de milagro, porque las lesiones eran de necesidad mortal, pero no murió. No murió. Y siempre pues va a haber esa discusión pues en el función, ¿no? En advertir el dolo, ¿no? Si va a haber la intención de matar o la intención de lesionar, es decir, las circunstancias que van sobre el fondo del caso. Pero cada caso es una historia distinta, es una realidad probatoria que genera pues un expediente fiscal, sobre todo en el ámbito de investigación, judicial en el ámbito de la decisión, y que busca pues no de advertir y generar de que en el mismo siempre haya un respeto al debido proceso. Pero existen circunstancias bajo las cuales pues podrían haber afectaciones, ¿no? Inclusive ya para poder concluir con esta parte, materia de un ejemplo también de esta semana que ya está por terminar, sucedió acá en Lima, también dentro del Distrito Judicial de Lima Este, un caso que generó mucha repercusión. Salen las noticias de que un chofer de nacionalidad venezolano, en una combi que le denominaban pirata, ¿no? Había arrollado a una inspectora de tránsito y se dio la fuga, pues, ¿no? Y emprendieron una persecución, ¿no? Por evitamiento, por una vía rápida, pudiendo generar inclusive mayores daños, inclusive exponiéndose pues la vida de las personas que estaban transitando. Pero bueno, circunstancias pues se emprendió una persecución grande por la vía, finalmente fue intervenido. En esas circunstancias es de que, de acuerdo a los hechos y de acuerdo a la Constitución, la persona no puede ser detenida más de 48 horas por flagrancia, que fue la intervención en este caso. La norma también establece que cuando existe una circunstancia de complejidad dentro de la propia situación de flagrancia, la Fiscalía, dentro de las 12 horas de producida la detención, puede pedir lo que se llama la detención judicial en flagrancia, pudiendo extenderse la misma conforme lo establece el Código. ¿Qué pasó en este caso? Se venció el plazo. Fiscalía no había decidido su situación jurídica, no le había pedido al Poder Judicial alguna medida restrictiva. ¿Y qué correspondía? ¿Correspondía igual que se siga el trámite con el investigado en calidad de detención? No, porque se le afectarían los derechos fundamentales como es a su libertad individual. Desde la óptica fiscal, era tan difícil advertir que si es un caso que determinará mayor complejidad por la pluralidad de delitos, poder pedir una detención preliminar, perdón, una detención judicial en flagrancia. ¿No? Mucho se genera sobre, se generan muchos comentarios sobre la norma procesal penal, que podría decirse, ¿no?, de que tiende, pues, no siempre a favorecer al investigado cuando no es así. Por el contrario, la norma está, pero el juez de oficio no la va a dictar, el juez de oficio no le va a dictar una prisión preventiva, el juez de oficio no va a dictar un impedimento de salida del país, el juez de oficio no va a disponer una detención judicial en flagrancia, pues extendiendo el periodo de detención, lo tiene que solicitar el Ministerio Público y fundamentarlo de manera debida. Es más, de no ser así, pues, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde, pues, proceder conforme indica la Constitución. ¿Qué pasaría si esta persona, pues, mañana le siguen una audiencia de prisión preventiva y le siguen una audiencia de prisión preventiva cuando su plazo de detención ya había vencido? Pues la misma será nula. Hay una afectación evidente a su derecho constitucional. Imagínense, pues, que pasa el tiempo, nadie dijo nada, y de pronto, pues, inclusive, producto de esa detención, él mismo confesó, reconoció, aportó pruebas, y llega a ser condenado, llega a la Corte Suprema,
y vemos todas estas circunstancias. ¿Qué va a generarse en este caso? Pues una muy posible nulidad, ¿no? Entonces, lo que se busca, pues, desde la construcción de un caso, desde la parte inicial del mismo, es el respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso. Y el juez, precisamente, de investigación preparatoria, denominado como juez de garantías, pues lo que busca es garantizar el derecho. Y también un aspecto importante acá, ya para terminar este tema, de que también dentro de la función del juez de garantías, también siempre se habla de que debe garantizar o debe verificar que se cumpla y se respeten los derechos del investigado. Y eso es muy correcto. También del agraviado. Y también un aspecto que a veces se olvida, de la sociedad. Y hay derechos que tiene la sociedad que no pueden verse afectados. Hace poco, en una audiencia de prisión preventiva, un investigado tenía 18 años de edad, la imputación era por robo, había subido a una unidad de transporte público y había, bajo amenaza, sustraído varias carteras de varias personas, pues de varias chicas que se encontraban dentro justo de la unidad, chicas jóvenes que tenían también entre 18 y 20 años, igual que el investigado, tenía 18 años recién cumplidos. Y dentro de la proporcionalidad de la medida, lo que se indica es, el investigado recién ha cumplido 18 años, no tiene antecedentes. Y adicional a ello, el arma era de su abuelo murió de COVID, su abuelo era policía. Y efectivamente coincidía con la pericia balística. Pero habían circunstancias también que no pueden ser dejadas de lado, como son los derechos de la sociedad. ¿Qué pasaba si esta arma pues hubiera sido manipulada? No estaríamos hablando solo de una pluralidad de afectación de bienes jurídicos dentro de lo que es, digamos, una afectación de la sola amenaza, sino el delito podía haberse agravado más allá de ello. Y no se trata en la proporcionalidad de la medida de solo ver lo que es el derecho del investigado en sí, sino de un contexto general para determinar si la medida es proporcional o no. Bien, pasamos ahora con respecto a un dictamen que tiene que ver pues con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con respecto a también un caso que fue materia de discusión dentro de lo que vendría a ser una sentencia vinculante. Ese es el dictamen 123704 de Fiscalía de la Nación. ¿Qué quiere decir? ¿O a qué se refiere? El 15 de agosto del año 2003, la Comisión de la Verdad recomendó al Ministerio Público, ojo que la comisión solo podía dar recomendaciones, podía dar circunstancias simplemente, llamémosla, más allá de recomendaciones, o sea, buscar, ¿no?, una circunstancia en la cual interceder, ¿no?, en beneficio, pues, de la paz, ¿no?, o en beneficio, pues, del interés social. Pero recordemos que el Ministerio Público defiende el derecho a la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues, era un carácter enunciativo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó al Ministerio Público, a través de la señora Fiscal de la Nación, denunciar a los encausados en el presente hecho investigado, ocurridos con fecha 2 de abril del 95, a las 5:30 horas, cuando aproximadamente 15 miembros de la Marina de Guerra del Perú, a bordo de una camioneta de transporte rural, llegaron al domicilio del agraviado Indalecio Pomatanta, situado en el kilómetro 99 de la carretera Federico Bazares, centro poblado de San Alejandro, ubicado en el distrito de Irasola, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, portando armas de largo alcance tipo FAL, encontrando a Juan Francisco Pomatanta y sus dos menores hijos, quienes fueron obligados violentamente con golpes de puños, patadas, a tenderse al piso. Fueron interrogados. Bueno, y luego de esos interrogatorios los trasladaron al otro lado de la carretera, donde lo dejaron bajo custodia de dos efectivos. Después de 20 minutos, los miembros de la Marina se retiraron del homicidio de la familia de Pomatanta. Luego retornaron a la casa de Juan Francisco y sus dos hijos, viendo que su hijo Indalecio se arrastraba moribundo, con su cuerpo quemado. Mencionado que el tendiente y otro oficial de la Marina, miembros de la base contra su García San Alejandro, lo golpearon brutalmente, preguntándole por la ubicación de las armas. De contestar que desconocía, en un acto irracional, rociaron el cuerpo de gasolina y procedieron a prenderlo. Luego de 3 días falleció por las quemaduras, entendemos que es así, luego de una gran agonía, como indica el caso. En ese sentido,
¿qué es lo que sucede acá, no? Entra en un ámbito en discusión si corresponde que esto sea un hecho a nivel de lo que es justicia militar o justicia común. Finalmente se determinó que la Fiscalía Suprema Penal le propone a la Sala Penal dirimir la competencia a favor del fuero común. Y en estas circunstancias, que es a razón de una contienda de competencia, que se da pues en esos criterios entre los cuales la Fiscalía Suprema y la Corte Suprema discrepaban en relación a cuál tenía que optar por la competencia de conocer este caso, que tendría que ver pues con una circunstancia bajo la cual existía pues una violación a los derechos humanos, como podemos ver, y de la cual ya pues en innumerables jurisprudencias, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado al Perú por esta violación de derechos que se dan en casos como estos. Se estableció lo siguiente, ¿no? Bien, en principio se estableció pues, ¿no?, de que el caso en concreto, la competencia la tenga el segundo juzgado penal de Coronel Portillo, de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Pero hoy en día, este caso, más allá de el criterio que sería un ámbito de afectación, de violación de derechos humanos, que más allá de los delitos que establece pues, el Código Penal Militar y Policial, dentro del contexto del fuero común, hoy en día, se ve de que corresponden a la competencia de la Sala Nacional Especializada. Y esta Sala Nacional Especializada, pues, es la que puede determinar o determina su competencia en delitos de esta naturaleza. Tiene competencia supraprovincial y adicional a ello, también surge el tema en función a qué pasa en los casos en los cuales se llevaron procesos con jueces que no eran competentes. ¿Qué pasaba cuando había una afectación de un derecho fundamental, como por ejemplo en este caso, y se lleva a un juzgado penal, pero que no era el especializado para conocer el tema? Corresponde en este caso, pues, una nulidad del proceso con reenvío, y en muchos casos se ha visto que ha sido así. En muchos casos se ha visto de que se ha tenido que declarar la nulidad pues de largos procesos por cuanto carecía de competencia de determinados órganos jurisdiccionales para conocer estos casos. Y esto no solo ha sido a nivel de materia de Corte Suprema, sino también en algunos casos a nivel del Tribunal Constitucional, como fue pues en el caso que precisamente se dio o que marcó la inconstitucionalidad en el año 2001 sobre lo que era el proceso especial, que tuvo vigencia entre el año 98 y el año 2001. Y este proceso especial, pues que era un proceso agresivo, que se le denominaba agresivo, ¿no?, porque era un proceso rápido, y que buscaba una condena rápido, y que hoy en día, inclusive en su momento decían que tenía relación con el proceso inmediato, pero no lo era así, porque en el proceso inmediato, al menos el derecho de defensa se mantiene incólume, se respeta, se da, existe el debate, existe la posición de las partes de someter a controversia esta situación. Lado contrario, en el proceso especial no la había. Es más, ni siquiera había una valoración para dictar prisión preventiva o no, simplemente eran determinados delitos donde el juez tenía que pronunciarse casi de oficio. Y esas son las circunstancias pues, bajo las cuales los ámbitos de competencia podrían generar nulidad. Bien, luego tenemos una tercera ejecutoria, recurso de nulidad 3044-2004 Lima. Vamos a ver de qué trata la misma. Cuando se trata de testigos o imputados que hayan declarado en sede preliminar de investigación policial y o fase instructiva, indistintamente, en la medida que la declaración prestada en la etapa de instrucción sea actuado con las garantías exigibles legalmente, situación que se extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se cumpla con lo expresamente estatuido en la norma
habilitante pertinente referido a la presencia del fiscal y en su caso el abogado defensor, el tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a una u otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir que determinadas razones que el tribunal debe precisar cumplidamente, que ofrezca mayor credibilidad a lo declarado en etapa de instrucción que lo dicho en juicio oral. En tanto, dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad y mediación y trasunta y una mayor verisimilitud y fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando se supone que la prueba se construye a nivel de juicio, y eso es algo que también es unas reglas del derecho procesal penal, la prueba plenaria se construye a nivel del juicio, es decir, a nivel de ese momento, a nivel de los actos de prueba, existe pues la construcción de la prueba propiamente para determinar la responsabilidad o no del acusado. Pero existen circunstancias bajo las cuales jueces, a nivel de juicio, pueden apartarse lo declarado y valorar lo que ya se declaró con anterioridad. Pero ojo que acá, en el caso en concreto, nos hablan de principios que no se verían dentro de una declaración a nivel preliminar o policial, donde existe, pues, no existe una cuestión dirimente que controle el interrogatorio. ¿Quién realiza esta cuestión dirimente? Pues un juez. Y situación distinta que sí se vería en una prueba anticipada, pero no a nivel de estas circunstancias. Entonces, la prueba anticipada sí permite que estas circunstancias se den, es más, ya no sería necesaria la declaración en juicio. Pero en este aspecto no, pues. En este aspecto no se puede dar en función a ello. Y existe, pues, circunstancia, por ejemplo, hoy en día, que con las declaraciones en cámara Gesell, en definitiva, pues, la norma faculta, pues, que se lleve a nivel de prueba anticipada. Pero en la cámara Gesell no habría problema porque es una declaración única, en la declaración en menores y o mujeres víctimas de delitos que afecten su integridad sexual o derivados del mismo, a efectos de evitar una revictimización. Entonces, en ese contexto, pues no calzaría del todo este caso, pero sí con una declaración, por ejemplo, de un testigo presencial. Y un testigo presencial declaró a nivel preliminar determinadas circunstancias y por el tiempo, a nivel de juicio, pues declara otra circunstancia. Entonces, la Corte Suprema, o en este caso en el momento de la ejecutoria, pueden advertir que determinadas circunstancias deben ser apartadas. Y es lo que se ve en este caso. Ahora, ¿qué pasa en los casos en los cuales la Corte Suprema no lleva el juicio por primera vez? No, se trata de un mismo testigo que ya ante una primera nulidad vuelve a declarar, hay una segunda nulidad y finalmente hay una tercera nulidad. Entonces va a declarar, pues, imagínense la persona cuántas veces. Entonces nunca va a decir pues lo mismo porque se supone que la valoración de la declaración en principio fue nula, nuevamente fue nula y en otra oportunidad fue nuevamente nula. Entonces esto genera pues de que en estas circunstancias existan criterios que pueden afectar el normal desarrollo de la prueba. Y frente a ello, sí es de advertirse la valoración que den los jueces frente a determinadas circunstancias que haya sido materia de declaración o anterior. Luego tenemos esto que también es importante establecer. Es de tener presente que las declaraciones prestadas ante el juez penal, si bien no pueden leerse bajo sanción de nulidad, conforme, bueno, nos hablan de una norma del Código de Procedimientos Penales, pero vamos a ir a donde quiere llegar el punto, ¿no? Lo cual, sin embargo, no impide su posterior lectura en la estación procesal. Hoy en día, dentro de la norma del nuevo Código Procesal Penal, se puede introducir la declaración de un investigado o un acusado ya, o de un testigo, a efectos de demostrar contradicción, a efectos de refrescar memoria, y en función, pues, a mostrar que no se acuerda lo que declaró antes, y es cuestión de hacerle ver lo que declaró, o determinar la contradicción sobre lo que declaró. Y esa contradicción, en función ya de lo que nos regula nuestro código actual, pues hace ver que el juez
tenga que optar o por lo que está declarando en este momento o por lo que declaró antes. Pero ¿qué pasaría si solo el juez valora lo del juicio oral y deja de lado lo que declaró con anterioridad, sin motivación alguna? ¿Sería una cuestión válida? Y vemos que no. Porque uno de los principios de la prueba es en función a que la valoración debe ser de manera conjunta. Es decir, si yo no admito la declaración escrita con anterioridad y considero que no debe tener una valoración positiva frente a mi fallo, pues tengo que motivar por qué. Pero si simplemente lo dejo de lado y no me pronuncio con respecto a ello y me voy en función a lo que considero que se declaró solo en juicio, pues voy a estar afectando una valoración probatoria de manera amplia. Eso es lo que pasa en muchas circunstancias, y eso también puede ser materia de nulidad por afectación al debido proceso, por una indebida valoración probatoria. Recordemos de que mucho se cree del paradigma de que toda la prueba se produce en juicio, pero hay que tener cuidado, porque para que llegara a juicio hemos tenido que investigar, y para poder investigar han habido circunstancias probatorias que se han tenido que tener en cuenta. Y cuando en etapa intermedia hay una admisión probatoria, ese medio probatorio tendría que ser valorado a nivel de juicio para poder entender cuáles son las circunstancias bajo las cuales se llegó a determinado acto procesal. Bien, vamos a avanzar un poco, por cuestiones de tiempo, no voy a tocar algunos casos, porque quiero llegar a lo que fue, digamos, una de las cuestiones que se dejó sin efecto, que podría determinarse como nulidad más reciente, que fue esta casación. Casación 92-2017 de Arequipa. Ya acá hablamos de nuevo código. Bien, acá hablamos de nuevo código, hablamos de una sentencia casatoria, que no es muy antigua, y sobre la cual se pretendía tocar un tema de lavado de activos. Pero a nivel de esta sentencia de lavado de activos, tuvo una repercusión en otros temas, como era a nivel de lo que vendría a ser prisión preventiva sobre los grados de sospecha. Y hoy en día vemos, pues, ¿no?, de que para iniciar diligencias preliminares se tiene en cuenta lo que es la sospecha inicial, para llevar lo que es, o para llegar al momento de investigación preparatoria, una sospecha reveladora, para llegar a una sentencia condenatoria se requiere certeza, es decir, todos los pasos, inclusive la prisión preventiva, que fue materia de discusión a razón de esta casación que establecía sospecha grave, con el acuerdo plenario 1/2019, sospecha fuerte, es decir, vamos en función a ello. Bien, ¿este caso de qué trató? El investigado Rizkalak Garib interpone una casación contra un auto de vista, emitido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el extremo que declaró infundado el recurso de apelación contra la resolución 4/2016, emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria de Arequipa, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción deducida. La discusión sobre este caso es una excepción que deduce la defensa y que la sala declara infundado la excepción. La excepción de improcedencia de acción, como bien sabemos, lo que busca es cuestionar los aspectos típicos del delito. En este caso, un delito de lavado de activos, y lo que se cuestionaba es si precisamente dicha conducta va en función a los alcances de los elementos normativos del delito, si cumple, pues, no los alcances del mismo o no los cumple. Es básicamente lo que se cuestiona. El problema es de que sí, muchas veces, en la práctica, podemos ver de que existen circunstancias de el análisis típico de una conducta que no se aprecian en función, o que no se sostienen en función de lo que se debe indicar, sino que van más allá de ello y se tocan aspectos probatorios. Bueno, eso es un tema, como haciendo un paréntesis. Pero bueno, en función al tema, ¿qué es lo que se da? Bien. Primer fundamento de derecho, la deficiente regulación del delito fuente en la legislación peruana sobre el lavado de activos.
Esta sentencia fue muy cuestionada precisamente en relación a la interpretación del delito. ¿Qué es lo que dijo la sentencia? La represión penal de lavado de activos en nuestro país vino de la mano de la intensificación de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Así, en el marco de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 1988 en la ciudad de Viena, la misma que fuera ratificada por nuestro Congreso de la República mediante resolución legislativa 25352 del 23 de diciembre del 91, la tipificación del delito de lavado de activos en el Perú aparece vinculada únicamente a este delito, es decir, al delito de tráfico ilícito de drogas. Esto es, se tenía como única conducta previo generadora del acto ilícito al delito de tráfico ilícito de drogas, como estamos indicando. Es decir, se establece pues que era la base, o es decir, el delito fuente. El delito fuente como elemento normativo del objeto del delito de lavado de activos. No obstante, y esto dice la sentencia, la deficiencia de técnica legislativa expuesta en los considerandos precedentes, una interpretación sistemática y teleológica de la ley vigente, permite concluir que el delito fuente sigue siendo un elemento normativo del tipo penal, y que cumple además una triple función dogmática, esto es, otorga contenido al objeto material del delito, da sentido a la imputación subjetiva y justifica el agravante de la pena. Esto con respecto al delito fuente. Recordemos que para el delito de lavado de activos debe haber un delito fuente, es decir, un delito que genere lavado. Y esto es lo que se cuestionaba en esta sentencia. Autonomía del delito de lavado de activos. La Sala Penal Superior, en el auto de vista, sé que cuestiona, sostuvo que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, cuya acreditación no depende del refrendo de un delito previo, sino que es suficiente con que existan indicios razonables que vinculen a los activos con la actividad criminal previo, como lo señaló la doctrina, la normatividad nacional e internacional, así como la jurisprudencia y acuerdos vinculantes de nuestra Corte Suprema. Si bien es cierto, un sector de la doctrina nacional entiende la autonomía del delito de lavado como no una autonomía absoluta, sin embargo, es preciso determinar si tal posición defendida por la Sala Superior es la recogida por el Decreto Legislativo 1106 y la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema en los acuerdos plenarios 3-2010 y 7-2011. Vemos una clara discrepancia de interpretación entre lo que se establece en el elemento normativo del delito fuente o delito autónomo en lavado de activos. O sea, ¿requerimos el delito fuente o no lo requerimos? Esa es la discusión en este caso. Vulneración del principio de legalidad. Vulneración del principio de legalidad. Y acá tocamos el tema no de cualquier otro medio para generar ganancias ilegales. El principio de legalidad pues estaría inmerso dentro de lo que es el delito fuente, ¿no? Y básicamente lo que se establecía acá es que el mismo tiene un reconocimiento en el artículo 2, inciso 24, literal D, de la Constitución. Nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca. Primer cuestionamiento, entonces, principio de legalidad. El delito de fraude en la administración de personas jurídicas se subsume dentro de la cláusula abierta y de capacidad de ganancias ilegales y, por tanto, constituye un delito fuente o delito previo de lavado de activos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se establecía en este caso es que el delito fuente sería el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Qué se cuestionaba en este caso? Si el mismo podía ser entendido como un delito previo al lavado de activos o no. ¿Es o no es? Y es lo que en esta casación se busca interpretar. Bueno, luego establecen pues lo que corresponde a una excepción de improcedencia o no, que eso ya no viene tanto al caso de la nulidad de la misma. Y finalmente pues la Corte Suprema, en función a que habría una afectación al principio de legalidad, aunque no es un delito autónomo el ámbito del lavado de activos, que no puede ser un delito totalmente independiente, y sobre la base de que no cualquier delito generaría pues un lavado de activos, sino hacen referencia a que las normas internacionales establecerían
el tráfico ilícito de drogas era la base para el lavado, establecen pues declarar fundado el recurso de casación. Y si reenvío casar el auto de vista, y en sede de instancia revocan la resolución del juzgado de investigación preparatoria y declaran fundada la excepción de improcedencia de la acción en la investigación que se le sigue por delito de lavado de activos de la grave lista. Y declararon fenecida la investigación preparatoria contra el investigado por el delito de lavado de activos, sobreseyéndose definitivamente la causa. Miren lo interesante de esta decisión, que iba a generar una situación que iba a generar un precedente para otros casos, ¿no? Porque por más que no establezca esta casación el criterio de doctrina jurisprudencial, como bien sabemos, las casaciones generan ciertos aspectos no vinculantes, pero genéricos frente a la doctrina jurisprudencial, que es lo que vimos al inicio. Entonces, esto iba a servir de pauta para muchos casos en los temas de lavado, donde el delito fuente no esté determinado aún, porque estamos hablando de una excepción de improcedencia de acción, la misma que se da o en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia. Y claro, hay también el cuestionamiento, ¿no?, de si debe o no debe ser parte del delito, y qué es lo que se dio en este caso, ¿no? La Corte Suprema, en esta casación, consideró, pues, ¿no?, de que el contexto del caso de un delito de fraude en la administración de personas jurídicas no correspondía a un delito de lavado de activos. ¿Qué pasó posteriormente? Bueno, se establece como doctrina jurisprudencial, que ya va en criterio distinto a lo que veníamos hablando. Se establece doctrina jurisprudencial de conformidad con el artículo 443, inciso tercero del Código Procesal Penal. ¿Y esto qué genera? Obviamente, pues, de que sea la pauta a seguir para el futuro. Entonces, esta circunstancia que nos llevó a que exista una sentencia plenaria casatoria. Esta sentencia plenaria casatoria, vamos a primero establecer, esta sentencia fue dictada en su momento por la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, en su momento presidida por el juez Nostroza Pariachi, y generó que en conjunto la Sala Penal de la Corte Suprema o la Sala Plena de la Corte Suprema estableciera, de la Sala Penal de la Corte Suprema estableciera, de que la misma, pues, adolecía de determinados criterios y que generaría dentro de los criterios jurisprudenciales un impacto negativo dentro de la interpretación normativa en lo que se refiere al delito fuente. Con lo cual se emite esta sentencia plenaria casatoria 1/2017. Y esta sentencia plenaria casatoria, pues, tuvo como tema de discusión el delito de lavado de activos y el estándar de prueba para su persecución y condena. Veamos cuáles son los aspectos, y esto ya de la parte resolutiva. Los invito a leer, pues, todo lo que fue la sentencia plenaria en sí, pero los aspectos principales que deja esta sentencia plenaria, que toca y aborda este tema de lavado de activos en función, fueron los siguientes, ¿no? Se deja sin efecto el carácter vinculante de la disposición establecida por la sentencia casatoria 92/2017 de Arequipa, el 8 de agosto del 2017, es decir, dejaron sin efecto. Ya no tiene carácter vinculante, a través de una sentencia plenaria casatoria, que es dictada por mayoría por todos los jueces penales integrantes de la Corte Suprema. Punto 29. Establecer como doctrina legal, al amparo de los criterios expuestos en los fundamentos precedentes, que se asumirán como pautas de interpretación en los asuntos judiciales respectivos, los siguientes lineamientos jurídicos. A. El delito de lavado de activos es un delito autónomo, tanto en su configuración material como para los efectos de su persecución procesal. Cambian totalmente el criterio del delito de lavado de activos que se tenía en la casación 98/2017. Consideran que es un delito autónomo. B.
El artículo 10 del decreto legislativo 11.6, modificado por el decreto legislativo 12.49, es una disposición meramente declarativa y de reconocimiento, no es un tipo penal o un tipo complementario. C. El origen delictivo mencionado por el citado artículo 10 es un componente normativo. El origen del activo debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan la capacidad de generar ganancias ilícitas y requerir el auxilio de operaciones de lavado de activos. La ley no alude a un elemento de gravedad de la actividad criminal precedente, no optó por el enfoque del umbral. Acá se utiliza un criterio que se mantiene hasta el día de hoy y que es el que prima, básicamente, ¿no? Que es este concepto que debemos tenerlo muy en claro, que son las actividades criminales, en función a que puede ser cualquier delito precedente, pero que generen actividades criminales. La noción actividades criminales, que precisamente, ¿no? Va desde, y conforme lo dicen, pues, ¿no? Los roles de agentes delictivos individualizados. Basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico. Esto también cambia el criterio, por cuanto en la sentencia anterior cuestionada, pues, se establecía de manera específica que indique cuál era el delito precedente, no de manera genérica, sino de manera específica. El estándar o grado de convicción no es el mismo durante el desarrollo de la actividad procesal o del procedimiento penal. La ley fija esos niveles de conocimiento, varía progresivamente en intensidad. Para iniciar diligencias preliminares, solo se exige elementos de convicción que sostengan una sospecha inicial simple. Para formalizar la investigación preparatoria, se necesita sospecha reveladora. Para acusar y dictar auto de enjuiciamiento, sospecha suficiente. Y para proferir auto de prisión preventiva, se demanda sospecha grave. Este criterio, este último criterio, fue modificado por el Acuerdo Plenario 1 de 2019, que estableció el nivel de sospecha fuerte. La sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia. La sentencia condenatoria requiere elementos de prueba más allá de toda duda razonable. 29. Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada tienen caracteres vinculantes y por consiguiente es invocado por los jueces de todas las instancias. ¿Qué quiere decir finalmente esta sentencia plenaria? ¿Qué es lo que vemos, no? Vemos criterios discrepantes entre órganos jurisdiccionales, fue por mayoría, por si acaso, solo tuvo 3 votos en contra, sin contar las de el ponente, que fue en la otra sentencia que se dejó sin efecto, que era Inostroza Pariachi, pero en este caso fueron 3 votos más también que estuvieron en discordia con respecto a esta sentencia plenaria. Pero hay un aspecto importante. ¿Vemos la nulidad de una casación? No, no es la nulidad de una casación. Pero el dejar sin efecto es uno de los aspectos de la nulidad. Es decir, una nulidad dentro del proceso lo que hace es dejar sin efecto. Es uno de los factores, ¿no? Pero no siempre la nulidad de una ejecutoria va en función al remedio procesal nulidad. La nulidad de una ejecutoria va en función a por qué la misma no puede seguir teniendo el mismo efecto. Y eso que creo que es, digamos, el aspecto más saltante del tema desarrollado el día de hoy. Que si nosotros pretendemos buscar dentro de nuestro sistema que se declare nula una casación, que se declare nula una ejecutoria suprema, solo podríamos ir al Tribunal Constitucional, por máximo intérprete de la Constitución, declarar la nulidad de un acto supremo a nivel de última instancia. Pero si nosotros queremos entender cuándo se deja sin efecto una resolución de la Corte Suprema, pues vamos a encontrar escenarios en los cuales existirían fórmulas similares, aspectos de remedio procesal de nulidad, que tendrían pues la misma consecuencia, como es el caso de una sentencia plenaria que deja sin efecto una casación, como es el caso de determinadas ejecutorias que cambian o discrepan con otra y en consecuencia se tiene que adoptar una postura
a través de un acuerdo plenario, o propiamente también de una sentencia plenaria, o finalmente, pues, lo que vienen a ser los cambios procesales o los cambios legislativos en la norma, al momento de aplicar o inaplicar determinada circunstancia. Existe con ello, pues, también lo que es la revisión, que habíamos hablado, ¿no? La revisión de la sentencia, que no es una nulidad, que no es una sentencia plenaria, pero que deja sin efecto lo que fue materia de sentencia. Entonces, dentro de nuestro sistema procesal, existen diversos mecanismos con los cuales se deja sin efecto lo decidido en última instancia, pero no como recurso. No como recurso. Y esto es importante establecerlo, porque si queremos llegar a la línea de si hay un recurso para dejar sin efecto lo que vendría a ser a nivel de última instancia en la vía ordinaria, pues ni siquiera la revisión, porque la revisión no sería propiamente un recurso del proceso ordinario, sino sería un recurso aparte, sino en la vía constitucional sí, a nivel de lo que sería un agravio constitucional, efectos que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Pero a nivel de nuestra justicia ordinaria, existen pues correcciones propias o circunstancias de doctrina jurisprudencial uniformizada, que son las que desarrolla la propia Corte Suprema, acción de revisión o intervención de la sociedad en busca pues de solicitar que determinado caso sea materia de sentencias plenarias. Siendo ello así, quedo de ustedes a las preguntas que tengan pertinentes para poder aclarar las dudas que puedan tener con respecto al tema. Bien, quedo a las preguntas. Bien, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat. Yo la voy a poder revisar. Bien. No todos los participantes tienen la opción de levantar la mano, sino para poderles dar la palabra o también por el chat. Sí, correcto. Bien, hay dos preguntas. Bueno, en sí hay una pregunta y un comentario. Con respecto a la primera pregunta, ¿no? Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre una ejecutoria y una casación? Bien, en principio, en el nuevo sistema procesal penal, y hay que diferenciar. Existen dos tipos de sentencias. Bueno, si queremos determinarlo en lo que viene a ser el efecto definitivo de una sentencia. Cuando una sentencia tiene carácter de firme, pues ya cobra un efecto absoluto. Pero para que esa sentencia llegue a ser firme, debe ser consentida o ejecutoriada. ¿Qué quiere decir consentida? Aceptada, que se consiente lo que decidido. Y ejecutoriada, que sea revisada en última instancia. La casación es un medio impugnatorio excepcional, extraordinario. Una ejecutoria en sí es una decisión en última instancia. ¿Las casaciones son ejecutorias? Sí, pero no necesariamente solo las casaciones, también lo pueden ser las sentencias de segunda instancia, cuando el caso no amerita casación. Bueno, la segunda no es una pregunta, es un comentario, ¿no? No puedo pronunciarme con respecto al mismo. Si tienen alguna otra duda, como indicó la señorita moderadora, por favor levanta la mano o lo escriben por el chat y lo podemos comentar.
Bien. En los casos que se condena a un absuelto o se aumenta la pena de manera desproporcional, ¿qué recurso tendría o la instancia del TC sería la definitiva? Y si existe jurisprudencia al respecto. A ver, cuando se condena a un absuelto, en principio, el Tribunal Constitucional no es instancia de la vía ordinaria. O sea, eso vamos a marcarlo de manera clara. ¿La condena de un absuelto es una circunstancia que en el nuevo sistema se puede dar? Sí. En el anterior sistema no. En el anterior sistema solo se podía declarar la nulidad del juicio o proceso donde se había dado la absolución. Pero en el actual sistema, ¿un absuelto puede ser condenado? Sí. ¿Se puede aumentar la pena? Sí, siempre y cuando la fiscalía impugne. Si la fiscalía no impugna, no se puede aumentar la pena. Ahora, ¿puedo ir al Tribunal Constitucional porque se condenó a un absuelto? Se podría siempre y cuando no se le admita el recurso de apelación, argumentando pues una afectación. En ese sentido, sí. Podría ir al Tribunal Constitucional si le aumentaron la pena y no apeló el fiscal. En ese sentido, sí. Pero va a depender del caso en concreto, porque no puede ir al Tribunal Constitucional por el solo hecho que se condenó un absuelto porque la norma lo permite, ni porque se le aumentó la pena apelando al fiscal. Ahora, ¿qué recurso se tendría? La norma es clara, es apelación. Es apelación. Salvo que hablemos de que la condena sea dictada en segunda instancia, donde tendría que ser casación. Y al respecto hay diversas casaciones donde se establece que el absuelto condenado pues tendría el derecho a que se le revise esa condena al haber sido absuelto inicialmente. Entonces acá la casación, más allá de un ámbito excepcional, tendría que pasar ya a verse como un recurso ordinario. Y eso sí hay casaciones al respecto. Bien. ¿Existe o tenemos alguna otra duda con respecto al tema? Doctor, parece que no tenemos otra pregunta más, ya que no tenemos ninguna mano levantada ni tampoco en el chat. Bien. Creo que con esto podemos continuar o seguir con la conferencia.